Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Leonardo Castillo. Voy a hablar de lo que fue la historia de la República Dominicana en la era precolombina. Dice que la República Dominicana está ubicada en la isla de la Española. Ha sido habitada por diferentes comunidades a lo largo de su historia. Antes la llegada de los europeos, esta tierra fue habitada por diversos grupos de indígenas que conformaron la era precolombina de la isla, la Española. En la era precolombina, la República Dominicana se desarrollaron diferentes culturas indígenas que dejaron su legado en la isla. Algunas de estas culturas fueron los taínos, los caribes y los ciguayos. En particular, fueron el grupo más numeroso y avanzado de la isla. Fueron los taínos, el grupo más numeroso y avanzado de la isla. Eran agricultores, pescadores y ceramistas, y su sociedad estaba organizada en cacicazgo liderado por un cacique. Durante esta época, los indígenas también desarrollaron técnicas de agricultura, como el cultivo de yuca, maíz, tabaco, así como la caza y recolección de frutas y mariscos. Además, dejaron un legado cultural con sus expresiones artísticas, como la cerámica, la talla de madera y la fabricación de objetos de piedra. La población indígena ante la llegada de Colón. La población indígena ante la llegada de Colón a la isla, la Española, que actualmente se conoce como República Dominicana, está compuesta por diferentes grupos técnicos. Los principales eran los taínos, siboneyes y caribes. O sea, ya cuando Cristóbal Colón llegó a la isla, aquí estaba habitada por los taínos, o sea, por los indígenas de las diferentes demarcaciones. Entonces, la tierra no estaba desolada, estaba habitada por la sociedad indígena. Los siboneyes eran un grupo más pequeño y se encontraban en la zona montañosa de la isla. Eran recolectores y cazadores, y su estilo de vida era más moderna que los taínos. Dice que los taínos eran un grupo más numeroso y que se establecieron principalmente en las regiones costeras de la isla. Eran agricultores y cultivaban principalmente la yuca, maíz, batata y tabaco. También practicaban lo que era la pesca y la caza. Vivían en cueva, esos son los siboneyes, vivían en cueva y utilizaban herramientas de piedra para caza y recolección. Los caribes, que eran más agresivos, eran un grupo más agresivo y se establecieron en la isla vecina. Eran expertos navegantes y solían realizar incursiones en la isla de la Española para obtener alimento y esclavos. Su presencia en la isla era de menor en comparación con los taínos y los siboneyes. O sea que los caribes eran menos, eran un grupo que se estacionaron en la isla vecina. Y
dice que a la llegada de Colón y a la colonización de España, en España, tuvieron un impacto devastador en la población indígena de la isla, la explotación, la guerra y las enfermedades que traían traídas por los españoles, por los europeos, mejor dicho, dieron a los nativos hasta el punto de su práctica extensión. Cultura taína y caribe. La era precolombina en la República Dominicana estuvo marcada por la presencia de dos culturas principales, los taínos y los caribes. Los taínos eran un pueblo de indígenas que habitaba en la isla ante la llegada de los europeos. Eran agricultores y pescadores y se organizaron en cacicados que eran unidades políticas lideradas por un cacique. Los taínos tenían una estructura social jerarquizada por el cacique en la cima y los naboria por la cima y los naboria, trabajadores en la base. En la base, los caribes, por su parte, era un pueblo americano, amerindio, que también habitaba en la isla ante la llegada de los europeos. Eran conocidos por ser guerreros y navegantes. Expertos, los caribes se dedicaban a la caza y a la pesca y también se organizaban en cacicados. Estas dos culturas consistieron en la isla durante siglos, aunque se cree que los caribes eran más numerosos en la parte occidental de la isla, mientras que los taínos predominaban en la parte oriental. Ambas culturas tenían una rica tradición cultural, con alguna gran variedad de artesanía, música y bailes. La era precolombina en la República Dominicana estuvo marcada por la presencia de la cultura taína y caribe, dos pueblos indígenas que habitaban en la isla a la llegada de los europeos. Agricultura y comercio desarrollaron. Era precolombina. En la era precolombina en la República Dominicana se caracterizó por el desarrollo de agricultura y el comercio. Los nativos de la isla, conocidos como los taínos, tenían una economía basada principalmente en la agricultura, cultivando una gran variedad de productos como maíz, yuca, batata, ají, tabaco y algodón. El cultivo de maíz era especialmente importado, ya que constituía la base de su alimentación. Los taínos también practicaban la pesca y la caza para obtener alimentos adicionales. Además de agricultura, los taínos desarrollaron habilidades en la artesanía, creando objetos de cerámica, tejido de algodón y objetos de madera, talla. Estas habilidades le permitieron comerciar con otra tribu y grupo indígena de la región. O sea que ellos hacían
un intercambio de su cultivo. Por ejemplo, usted tenía yuca, yo batata, yo intercambiaba la yuca con usted por batata o el maíz por tabaco. Ese era el negocio, el comercio que había antes de la llegada de los europeos a la isla de la Española o a la República Dominicana, como hoy se conoce. Entonces, esta isla no estaba desolada, ya estaba habitada por lo que hoy conocemos en la historia, por las poblaciones indígenas. Muchas gracias.